Muy bien, chicos. El tema que vamos a trabajar el día de ahora corresponde a la semana 2 del mes de junio y se encuentra en sus libritos en la página, su compañera ya lo mencionó, 132. Ya, el día de hoy nos vamos a trasladar imaginariamente al norte del Perú. Estamos hablando de los departamentos de Trujillo, Lambayeque. En esos departamentos se desarrolló una cultura. A esta cultura se le llama o es conocida como la cultura mochica. Entonces, imaginariamente, el día de ahora nos trasladamos hacia el norte del Perú. ¿De qué departamentos vamos a hablar? Vamos a hablar de Trujillo, La Libertad y Lambayeque, uno de los departamentos que se desarrolló y se expandió por estos departamentos la cultura mochica. Muy bien, para empezar vamos a ver su lugar de desarrollo, dónde se desarrolló esta cultura mochica. Estamos retrocediendo años atrás. Nos imaginamos que estamos en el año de 200 a 700 después de Cristo. Ya, primero les voy a... ¿Cómo, Angeli? No te escucho, activa tu audio. No, nada, Miss. Ya. Entonces, les estaba diciendo que vamos a hablar de la cultura moche o mochica. Al hablar de cultura mochica, estamos hablando de cultura moche. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a empezar viendo su desarrollo o el lugar donde se ubica o se ubicó esta cultura moche. Para empezar, les quiero informar que pertenece al horizonte medio temprano. Al final hay un cuestionario donde dice, ¿a qué horizonte pertenece la cultura moche? Entonces yo ya le estoy informando que pertenece al horizonte medio temprano, un aproximado de 200 después de Cristo a 700 después de Cristo. A ver, todos atentos, por favor, porque les voy a preguntar, y ustedes saben que cada clase tiene su nota en oral. ¿Ya? Miss, ¿qué página era? 132. Angeli. Ya. Entonces, ¿quién me dice en qué regiones se desarrolló esta cultura mochica? En la... En Piura, Lambayeque y La Libertad. Muy bien. Esta cultura se desarrolló en la costa norte del Perú, en las regiones actuales, ahora conocidas como en el departamento de Piura, en el departamento de Lambayeque y en La Libertad. Estamos hablando de Trujillo, La Libertad. ¿Ya? Entonces no se olviden, su ubicación de la cultura mochica abarca 3 departamentos. ¿Cuáles son? Estos departamentos se ubican a la costa peruana. Estamos hablando de los departamentos de Lambayeque, Piura y La Libertad. Se forma bajo la influencia de las culturas. Esta cultura mochica se copia de otras culturas, sus costumbres, su forma de vida. ¿De qué culturas estamos hablando? ¿O tiene influencia de otras culturas? ¿De qué culturas estamos hablando? A ver. De la cultura mochica. La cultura mochica. Sí, nuestro tema de ahora es de los hombres, cómo era su forma de vida, de los hombres de la cultura moche o mochica, ¿ya? Cómo era su sociedad, cómo era su arquitectura, cómo era su metalurgia, cómo era su cerámica, cómo era, dónde se desarrolló, cómo estaba organizada socialmente, quién era el más de esa época, quién estaba al último. Estamos viendo sus características de la cultura mochica. Ya vimos una de sus características es que se desarrolló en los 3 departamentos a la costa del Perú. Estamos hablando de los departamentos Piura, Lambayeque y La Libertad. Ahora nos dice que esta cultura se copió
su forma de vida, de otras culturas que estaban más antes que esta cultura. ¿Cuáles fueron esas culturas? ¿O de quién fue influencia? ¿De qué culturas fue influencia la cultura moche? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me dice? A ver. La cultura mochica tuvo influencia de otras culturas, como por ejemplo conocidas como la cultura virú, la cultura vicus, la cultura salinar y de Cupisnique, ¿ya? De estas culturas tiene una influencia la cultura mochica. Vamos a ver cómo era su sociedad, cómo estaban organizados socialmente los hombres de la cultura mochica, ¿ya? Nos dice que consistía en la imagen de color verde. A ver, ¿cómo era su sociedad? ¿Cómo estaba organizada jerárquicamente? ¿Por quiénes? ¿Por qué clases sociales? A ver, Señores, sacerdotes, pueblo. muy bien. Una de las clases sociales nos dice que eran los señores, ¿ya? Otra de las clases sociales eran los sacerdotes. Y otra de las clases sociales fueron el pueblo. Vamos a ver, muy bien, vamos a ver su arquitectura de los hombres de Mochica. ¿Ya? ¿Quién me quiere decir cómo era su arquitectura? A ver. ¿Qué material usaban para construir sus obras con respecto a agricultura? Adobes, elemento principal, piedra. Muy bien, Ángel, y solo usted parece que está en clase. Los demás no me escuchan o no sé qué está pasando. Entonces, a ver, estos hombres de esta época, ellos no utilizaban el ladrillo como actualmente para hacer construcciones, una casa, un templo, una iglesia, una escuela, un colegio. Ya no utilizan el adobe, sino utilizan el ladrillo. Pero en esta época no había ladrillo. Entonces, ¿qué material ellos utilizaban para hacer sus centros ceremoniales, sus palacios, sus edificios administrativos? ¿De qué lo construían? De Adobe y Piedra. adobe y piedra. Pero ellos utilizaban un material principal, aparte del adobe. ¿Qué material era? adobe y barro. El adobe y la piedra, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. ¿Y qué construyeron? ¿Qué construyeron con estos materiales? Centros ceremoniales, palacios, administrativos. Muy bien. Estos hombres antiguos construyeron de piedra. ¿Qué construyeron? Centros ceremoniales, palacios y edificios. Todo lo hacían a base de Adobe y piedra. adobe y piedra. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son esos centros ceremoniales que ellos construyeron. Tenemos uno de los más importantes. ¿De qué centro ceremonial estamos hablando? la Huaca del Sol. Huaca del Sol. La Huaca del Sol. Esta Huaca del Sol tiene un área bien grande. Nos dice que tiene ¿cuántos metros cuadrados? ¿Quién me dice? Todo está hecho de piedra. 5.000 metros cuadrados. 55.000 metros. Cuadrados. Imagínense que todo eso está hecho de piedra, ¿ya? Esos trabajos hicieron los hombres de la cultura mochica, ¿ya? Con respecto a su arquitectura, pero no solamente realizaban trabajos en arquitectura,
sino que también ellos se dedicaron a hacer trabajos en metalurgia. Ya nos dice que en metalurgia estos hombres de esta época fueron muy expertos porque lo fundían los metales. En esta época se encargaban de fundir los metales. ¿Qué metales lo trabajaban ellos con respecto a metalurgia? ¿Quién me quiere decir? Oro, plata, cobre, plomo, mercurio. Muy bien. Los metales que trabajaron o elaboraron piezas, realizaron adornos, los hombres de esta época, a todo ese proceso se le llama la metalurgia. Y para realizar el trabajo de metalurgia, estos hombres utilizaron el oro, la plata, el cobre, el plomo y el Mercurio. mercurio. Y para transformarlo de repente en un par de aretes o en un collar o en una pulsera, ellos utilizaron técnicas. Y nos dice que una de sus técnicas, ellos lo llamaron el empujado, moldeado y laminado. Ya, ¿cuál fueron las técnicas? De repente yo pregunto, ¿cuál fueron las técnicas que los hombres de la cultura moche utilizaron para realizar su trabajo de metalurgia? ¿Cuáles fueron? El Repujado, moldeado, laminado. Muy bien, estas tres técnicas utilizaron en los trabajos de metalurgia, pero estos hombres, no, en esta época no había la industria como ahora, ¿no? Ahora, ¿qué van a estar haciendo casas de piedra? No, estos hombres hacían también otro trabajo llamado el trabajo de cerámica. ¿Ya? Nos dice que hicieron obras en arquitectura, obras en metalurgia y también no se conformaron con todo eso, sino que también realizaron obras en cerámica. Para expresar su cerámica, ¿cuántos colores utilizaron los hombres de la cultura moche? 2. Rojo y crema. Y Ujú. tonalidades de estos. Muy bien. Entonces, podríamos decir que su forma de cerámica tuvieron una forma utilizada bicroma, porque utilizaron solamente dos colores. A estos colores fueron el rojo y el crema. ¿Y cuáles eran esas cosas o esos trabajos, esas obras de arte que realizaban estos hombres de esta época? ¿Cuáles eran sus características de la cerámica? A ver, ¿quién me quiere decir? Hay tres características de su cerámica de los hombres de la cultura moche. Globular, base plana, De asa, plata. tipo, estribo. Muy bien. Ahí tenemos una imagen, ¿ya? La primera imagen nos dice que es una obra de cerámica de los hombres de la cultura moche, ¿ya? De los hombres, de los mochicas. Entonces nos dice que ellos realizaban unas vasijas con asas, ¿no? Y eran globulares con una base plana y su asa en forma de un estribo. Acá en esta imagen o en esta imagen de cerámica ellos representaban, hacían varios dibujitos ahí fuera de su cerámica, afuera de esta vasija, de esta imagen que representa la cerámica, ellos realizaban dibujos. Una vez que lo terminaban para decorarlo, hacían dibujos. ¿Y qué representaban en esos dibujos? Flora, fauna, dioses, temas ceremoniales, mitos. Muy bien, en esos dibujos o en esos diseños en su cerámica, los hombres mochicas, ellos nos dice que representaban los animales, los vegetales de ese entonces, sus dioses de ese entonces, sus temas ceremoniales o sus mitos. En otras palabras, representaban cosas de su vida diaria, los animalitos, las plantas, sus dioses, los temas ceremoniales y sus mitos y sus tradiciones. Esos representaban los hombres de la cultura mochi. Y nos dice que a estas imágenes ellos le llamaban, son conocidos por sus famosos huacos retratos. También aparte de eso, hacían, imagínense, los huacos retratos. La última imagen, ¿ya? Ese es un huaco.
Y en ese huaco, si estaban alegres, lo hacían con una cara alegre. Si estaban tristes, con una cara. Manejaban los estados de ánimos, representaban su forma anímica de ese entonces como eran. A veces lo hacían una cara de dolor, de tristeza, de placer, de amor, de odio, de todos los estados de ánimo que pueden tener en este entonces. En los hombres de la cultura mochica nos dan a entender su forma de vida mediante los estados de ánimo y lo representan mediante los huacos. ¿Cuáles son esos estados de ánimo que representan en sus huacos los hombres de la cultura moche? La alegría, la tristeza, el dolor, el placer, el amor, el odio. Muy bien. Esto es con respecto a su cerámica. Vamos a ver otra característica, otra manifestación, cómo se manifestaron los hombres de la cultura mochica. Ya, vamos a ver su economía. ¿Quién me quiere decir en qué actividad económica hubo una actividad económica principal, ya? Una actividad económica principal por la cual sobresale la cultura moche. ¿De qué actividad estamos hablando? La agricultura y la pesca. Alegría, tristeza, dolor, placer, amor y odio, etcétera. Ya. Ajá. Entonces no se olviden que en sus guacos retratos es por lo que sobresalen los moches, ¿ya? Entonces, estos moches representan sus estados de ánimo, ya sea su dolor, ya sea su tristeza, ya sea su placer, ya sea su amor, ya sea su odio. A ver, pónganme una cara alegre. A ver, una cara alegre ustedes. Ujú. Una cara molesta, chicos, un momento. Estaba descargando mi máquina. Ya. Ahora vamos a pasar a otra manifestación cultural de la cultura mochica. Estamos hablando de su economía. ¿Cómo hacían? ¿Qué comían? ¿Sobrevivían? ¿Cómo hacían para sobrevivir? ¿De repente comían un hot dog, una salchicha como ahora ustedes? ¿Será? ¿Cuál era su principal fuente de ingreso, su principal fuente de alimentación? La pesca. La pesca. También realizaban la pesca, pero tuvieron una actividad por la cual ellos, digamos que esta actividad fue la más importante para esa época. ¿Cuál es esa actividad? La Agricultura. agricultura. Ellos vivían, los hombres mochica, de lo que ellos sembraban. Y para tener una buena cosecha, ellos tenían que buscar la forma, cómo mejorar cada vez sus tierras, cada vez sus cosechas. Entonces, donde no había agua, porque había lugares que no existía agua, y ellos querían sembrar ahí, pero si no había agua, no producía. Entonces ellos tan inteligentemente ya utilizaron los canales de irrigación y lo llegaron el agua donde no había agua, ¿ya? Y donde tenía que construirse represas para después hacer diferentes tipos de riegos, lo construyeron. Ellos dijeron de que mejoramos nuestros cultivos, lo mejoramos. Y pues para mejorar sus cultivos, ellos construyeron canales de irrigación y también hicieron las represas. Y para mejorar, seguir mejorando, eso es con respecto al agua, pero para seguir mejorando sus cultivos, ¿qué más? ¿Qué material utilizaron? ¿Qué hacemos? Lo tenemos que mejorar sí o sí. Nuestra producción, para tener una buena producción, usaron los fertilizantes como el guano, nos dice, ¿no? El guano como fertilizante lo utilizaron para mejorar y producir una buena cosecha. Y pues producto de todo este trabajo, una mezcla de trabajo arduo para llegar al agua donde no había, para
¿Cómo? Maíz, camote, yuca y frutas. Muy bien. De esto era el producto de todo su esfuerzo. Una vez que realizaban todo este trabajo de llegar el agua donde no había, de construir represas donde era necesario, de utilizar el guano como fertilizante, nos dice que sus productos tenían una cosecha de calidad. Nos dijo su compañero lo que ellos ya cosechaban. Cosechaban el maíz, cosechaban, Alfred, cosechaban el maíz, cosechaban el camote, cosechaban la yuca y también cosechaban, aparte de eso, ¿qué cosechaban? Frutas. Fruta, ¿verdad? Activen sus cámaras. Entonces, vamos a ver ahora, pero no solamente se basaron en la agricultura. Hubo otra actividad que ellos realizaban en el mar o en el agua. ¿De qué actividad estamos hablando? De la pesca. Caballitos de tutora. De la pesca. Y para la pesca, ¿qué utilizaron? ¿Un barco, un bote, una lancha? ¿Qué utilizaron para pescar, para tener una buena pesca? Caballitos de tutora. Caballitos de totora. Muy bien. Y pues nos dice que con los caballitos de totora obtenían productos marinos. Dígame, a ver, mencióneme 2 productos marinos cada uno, a ver. Salmón. Ujú. eh, Salmón y también el pescado. El pescado. ¿No? Sí, Entonces, los hombres de esta época, gracias Anthony, de esta época nos dice que utilizaban ellos veían, ¿no? Eran inteligentes y buscaban también su forma de alimentarse, tanto en la agricultura como en la pesca. Ay, todavía no. Ya, vamos a ver cómo era su religión. ¿Quién me quiere decir cómo era su religión de estos hombres de esta época? Eran politeístas. Estos hombres adoraban a varios dioses que ellos mismos inventaban, pero tenían un dios principal. ¿Cómo se llamaba su dios principal de los hombres de la cultura moche? Dios gallador. Alpaek. Alpaet. Ayapaek. Escúchenme bien porque tienen un cuestionario al final que ustedes lo van a responder. Ayapaek. Y era el dios del goleador, otro de sus dioses que ellos le rendían culto o lo hacían su ceremonia. Vamos a ver acá un poquito más de su organización social. ¿Ya? Su organización social era una sociedad religioso-militar y estaba dividido de la siguiente manera. Les voy a explicar un poquito más de esta parte porque en el otro solamente habían 3 clases sociales, ¿verdad? Teníamos el Siequich, Alaek, los sacerdotes, los guerreros, el pueblo y los esclavos. Pregunto, ¿cómo estaba organizado socialmente la cultura mochica? ¿Quién me dice? Los gobernadores. Sociedad religiosa, militar, división Los social. militares, los religiosos, los prisioneros. Ya, pero dígame, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. A ver, 2, 4, 6. Por 6, digamos, jerárquicamente está dividido en 6. ¿Me podrían decir esas 6 clases sociales por la cual estaba dividido la cultura mochica? Gobernante, jefe militar, jefe religioso, conquista nuevos territorios, campesinos y artesanos, prisioneros de guerra. Prisioneros de la... Muy bien. ¿A la cabeza quién estaba? El gobernante.
Después de los gobernantes, ¿quién estaba? El jefe militar. Después de los jefes militares. Jefe Jefe de de religión. religión. Muy bien. Después de los jefes religiosos. Conquista nuevos territorios. Muy bien. Después de este grupo social, ¿quién estaba? Campesinos y artesanos. Muy bien. Y por último, ¿quién estaba ya en la última clase? ¿Quién estaba? Prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. Muy bien, los prisioneros de guerra. Ahora, tenemos un cuadrito en sus libros, ya que lo van a copiar. Este cuadro lo van a copiar, chicos, en sus cuadernos. Y esta tarea me lo envían. Van a desarrollar cómo era el periodo. ¿En qué periodo? Creo que les dije al inicio. Les voy a enviar de todos modos el PDF. El periodo, su localización, también ya les dije, la sociedad, cómo era su arquitectura, cómo era su color y su religión. Ya les expliqué. Este cuadro me lo van a copiar en su cuaderno, pero me lo van a enviar desarrolladito. ¿Sí, chicos? Ya, pero misita. De cerámica, Copiamos todo al cuadro. como color, asa, base, figuras. Y tiene flechas. Ya, en la cerámica, ¿cómo era su forma de su cerámica? ¿Cuántos colores utilizaron? 2. Rojo y crema. ¿Tenía base o no tenía base? ¿Qué figuras utilizaban? ¿Se acuerdan las figuras que utilizaban? No. Una vez que lo terminaban, ¿qué dibujitos lo ponían ahí? Caras. La Caras. tristeza. Ese era con respecto a los huacos. Estamos hablando de las asas en forma de estribo en esas imágenes en su cerámica. Una vez que lo terminaban, ¿no? Pues así era. Y lo decoraban encima. ¿Qué figuras ponían? La flora. Muy bien, los animales y las plantas, sus costumbres, su tipo de religión. ¿Cómo eran? ¿Tenían un solo dios o varios dioses? Había Varios varios dioses. dioses, pero había un dios principal. Ya, ¿y cuál era ese dios principal? Ayapaek. ¿Ya? Entonces, este cuadro me lo hacen en su cuaderno y me lo envían. Ahora. Así, la práctica también hacemos. Sí, esta práctica que está en sus libros en la página 133, ¿ya? En sus libros está por valles, no está por departamentos su ubicación. Entonces, está en la 1 dice, el intermedio temprano o donde se desarrolló la cultura mochica. La 2, en los valles Moche, Chicamaí, lo llenan en sus libritos, están las respuestas, todas las de acá. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda? No. Ya. Entonces, realizan sus trabajos, el Zoom está que nos deja, esto ha sido la clase. ¿Es 8 o hasta el 10? ¿Cómo? ¿Es los 8 o hasta el 10? ¿Cómo, Angeli? Hay 8, sí, no, pero atrás hay 2 más. ¿Los 10 o esos 8 más? No te escucho muy bien, hija, un poquito más fuertecito. Profesora, está diciendo que en la página 134 hay la pregunta 9 y 10. ¿Eso también? No, solamente hasta acá. Lo que está en sus Hasta pantallas. la 8. ¿Ya? Hasta la 8, ¿no? Sí, hasta la 8, hasta las ¿no? 8. Hasta la 8. No se olviden. Ya, Su cuadro y sus preguntas de acá, que están demasiado fáciles. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Entonces espero sus trabajos. La clase de ahora hemos culminado. No se olviden que en esta semana tenemos que terminar las 3 semanas. Si no lo acabamos, ya les dejo en un video la semana 3. ¿Ya? Porque ya luego empiezan sus exámenes. ¿Ya, chicos? Entonces hemos culminado la clase de ahora. Que tengan un lindo día. Chao, chicos. Les envío el PDF más el video por si tienen alguna duda. ¿Sí?
Ya, Ya. mis, tengo que irme. Chao, Gracias, chicos, miss. cuídense. Ya, mis, chao, Miss, cuídate, chao, miss. Chao, chao, cuídense, cuídense.